Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Reynó de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Esta semana, en todas las sedes de nuestra institución, se hace un homenaje al fundador con motivo de su natalicio. Aquí, en estudio, tenemos una conferencia alusiva a su obra. Es así que nuestro tema de hoy se titula La síntesis del saber para la autorrealización. Al respecto podemos decir que en el inicio de una época floreciente para la humanidad, fruto de una labor titánica de estudio y gracias a la vivencia de las tradiciones y ciencias de Oriente y Occidente, tanto del pasado como del presente, el doctor Ser Reynó de la Ferrier nos presenta la síntesis del saber. No se entrega como un producto intelectual, sino como la ciencia del hombre, para ser aplicada a su autorrealización y cimentar el surgimiento de una nueva humanidad y una era de paz y sabiduría. Para esta exposición nos acompaña el gurú Pascual Coronado, quien es de nacionalidad mexicana, dignatario de nuestra institución y quien cuenta con formación en psicología, naturopatía y cuidado ambiental. Ha participado en diversos congresos, seminarios y paneles. Dicta cursos, charlas y conferencias con títulos diversos que generalmente giran alrededor del tema de la salud y el desarrollo del ser humano, basándose principalmente en la enseñanza de síntesis expresada por el doctor Ser Reynó de la Ferrier en su extensa literatura. Desde 1989 ha estado encargado y actualmente es el gurú del Ashram número 20 de esta fundación en Tarimoro, Guanajuato, México, vivenciando y promoviendo la práctica y enseñanza de la yoga, tanto en las instalaciones del Ashram como en instituciones educativas. Gurú Pascual Coronado, bienvenido una vez más a estudio. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Desde Tarimoro, el asla número 20 de la Gran Fraternidad Universal, les saludamos a todos los asistentes de esta plataforma de difusión de la enseñanza de la nueva era. Eh, Agradecemos la invitación a los encargados de esta plataforma y pues con mucho gozo estamos aquí para tratar de compartir este tema dentro de las actividades de celebración de este año 2024 del natalicio del doctor Ser Reynó de la Ferrier, el maestre, fundador de la Gran Fraternidad Universal y quien a través pues de su vida deja un legado de luz, de sabiduría y, y de paz para la humanidad. Vamos a tocar un poco, uno de los temas, uno de los enfoques acerca de su tan distinguida, tan elevada labor que realizó el maestre de la Ferrier. Él nos habla acerca de la importancia de la unión en todos los aspectos, tanto de la humanidad, que aprendamos, que realicemos la necesidad que tenemos de la unión. Y también para ello, la unión de las diversas líneas del pensamiento humano, que muchas veces es lo que nos separa.
¿sí? Él durante su vida, y podemos decir prácticamente toda su vida, se dedicó a esa labor de la unión y un trabajo verdaderamente mm, gigantesco fue la unión de las diversas filosofías, de las diversas corrientes del pensamiento humano, las diversas áreas a través de las cuales el ser humano busca la verdad. No es solamente la ciencia la que busca la verdad, sino el ser humano también a través del arte, a través de la filosofía, a través de diversos métodos, se encamina a buscar la verdad. Entonces, el maestre eh, logra a través, pues, de su labor de investigación, de estudio, de vivencia, una, eh, la unión, la fusión de esas diversas corrientes del pensamiento hacia, hacia la verdad, hacia el conocimiento de la realidad. ¿Sí? Y nos lo plantea naturalmente, no solamente como un aspecto teórico, sino lo más importante es que es un sendero. O sea, él no lo deja como un sendero, porque la verdad, eh, en su aspecto más puro, en su aspecto más profundo, no es no es un término. La verdad no es un concepto, sino eh, es aquello que es y que siempre ha sido, porque si fue en el pasado, ya no es en el presente o no va a ser en el futuro, entonces no es la verdad. Será una parte, una manifestación. La verdad es siempre, siempre ha sido y siempre será, como maravillosamente lo ejemplifica la palabra hebrea que simboliza o que representa, que significa la verdad, emet, que está constituida de tres letras. La primera letra del alfabeto, la del medio y la del final, simbolizando que la verdad es eterna. La verdad siempre ha sido y siempre será sin cambio. Entonces, es aquello que debemos nosotros también alcanzar, no como un concepto intelectual, sino como una autorrealización. ¿Sí? Y es precisamente aquello que el doctor de la Ferrier nos deja planteado, no solamente una, una una teoría más, sino un sistema, un camino para la máxima, la mejor expresión del ser para su autorrealización, el descubrimiento de, de su verdadero ser. ¿Sí? Muy bien, vamos a compartir eh, pantalla para tener un poco más de facilidad en la presentación. Muy bien. La síntesis del saber
para la autorrealización. Es el tema que hemos tomado para este día, que es como un sencillo homenaje para ese gran ser que nos trae pues ese sendero para la humanidad. Vamos a comentar primeramente que como todos sabemos, cuando menos durante los últimos cientos o tal vez algunos más de 1000 años, la humanidad eh, está muy dividida por la cuestión, digamos, ideológica. Tenemos eh, testimonios, lo podemos tomar así, eh, en las escrituras antiguas, como es la Biblia, que nos hablan de un tiempo en el cual los hombres hablaban el mismo idioma. Y esto nos hace ver que a pesar de las diferencias culturales, étnicas, eh, de todos modos, había una base de entendimiento, una base tal vez de enseñanza primordial, de la cual derivaban las diversas rituales o tradiciones de las diferentes culturas o naciones, pero había un entendimiento, porque esa base era respetada y conocida. ¿Sí? Aún, por ejemplo, se tiene el conocimiento histórico de que Alejandro Magno, él en su estancia en el Egipto, él eh, como sacerdote de su nación, él le fue permitido entrar en los santuarios egipcios y realizar sus actividades sagradas como los hacía en su nación. O sea, había una base, un respeto para todos. Pero dice la escritura que llegó un momento en que los hombres dejaron de hablar el mismo idioma y empezó a haber disputa porque ya no se entendían. Y eso nos hace sentir, nos hace ver que esa base de enseñanza que era común para todos, fue em, mal interpretada, esa base fue olvidada para quedarse solamente en las interpretaciones o en las eh, actividades ya externas propias de cada lugar y que como eran diferentes, empiezan a generar la tensión, pero que en el fondo había esa unidad, esa unidad. Esa teoría, esa enseñanza, más que una teoría, que el doctor de la Ferrier presenta e insiste de forma múltiple en sus obras, que la base de todas las tradiciones es la misma, pero claro que se presenta de forma diferente porque son diferentes países, diferentes idiomas, diferentes tiempos, etcétera. Entonces la parte externa es diferente, pero la esencia es la misma. Desde un tiempo para acá, esa visión se ha perdido y nos hemos quedado con las formas externas. Y esas formas externas, al ser diferentes, nos hacen, nos alejan, digamos, y en muchos momentos nos hacen disputar, nos hacen discutir, sino aspectos más difíciles.
se crea hasta la violencia, ¿sí? Entonces, para esta nueva época de la humanidad, esta época que astronómica, cósmica, no es un invento humano, esta época anunciada desde hace mucho tiempo en todo el mundo, una época de unión, una época de sabiduría. Entonces, es muy importante que volvamos a tener acceso a esa base de enseñanza, de la cual han surgido todas las formas ideológicas que hay en todo el planeta, la misma base de enseñanza. Y esa labor, el maestre la buscó, la trabajó, la investigó, eh, y que naturalmente él no es el único que plantea esa realidad, sino hay otros investigadores, otros autores que han presentado ese mensaje, ¿sí? Entonces, el maestre nos presenta esa síntesis del conocimiento, ¿sí? Establece en sus obras esos puentes que identifican una tradición con la otra, que nos ayudan a ver que se trata precisamente de una misma enseñanza, en el fondo de todas las tradiciones, de todas las ideologías, hay esa base idéntica. Entonces, ese trabajo tiene una trascendencia enorme, eh, porque es un fundamento también para el acercamiento entre las culturas, entre las ideologías, entre las personas, que nos demos cuenta que las divisiones y las peleas, las diferencias son en la parte externa, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, es una herencia que el doctor de la Ferrier nos deja para el establecimiento de la paz, de la armonía entre los pueblos. Sí, continuamos. Esta nueva época que las tradiciones nos explican que será una era de florecimiento y que entonces para ese florecimiento, para que se desarrolle la paz y la armonía en la humanidad, entonces eh, se manifiesta esta síntesis, la síntesis del conocimiento, y que no solamente es un aspecto intelectual, que ya de hecho eso mismo sería ya algo muy grande, una herramienta muy grande para la paz mundial. Pero, pero además de ello, esta síntesis de conocimiento es para aplicarse a una ciencia, la ciencia del hombre, como la llama el mismo doctor de la Ferrier, la llama Alexis Carrel, aquel tan interesante premio Nobel, científico, filósofo, místico, ¿sí? Que supo también unir ambos aspectos en su propia persona y presentarlo a su tiempo, a su comunidad, ¿sí? Entonces, la ciencia del hombre. El hombre también necesita de esta síntesis de conocimientos para su desarrollo, para su autodescubrimiento. Y es basado en ese autodescubrimiento que nosotros podremos alcanzar nuestra propia realización, y eso implica
eh, un estado muy elevado de vida y de conciencia. Y la paz humana, la paz interna, que eh, al desarrollarse, ¿sí? Al irse realizando por los diferentes personas, entonces se va a manifestar las comunidades llenas de armonía, de paz, de sabiduría para la vida y para el desarrollo de las comunidades mismas, de las personas. ¿Sí? No es solamente un aspecto intelectual, que de por sí es una herencia maravillosa, sino que además se sintetiza, se expresa en una ciencia de vivir, en una ciencia de vivir. La, el conocimiento está dividido. Nosotros nos damos cuenta cómo las filosofías, las religiones, las ciencias no están coordinadas, no están unidas. Hay contraposición, hay ataque muchas veces entre unas y otras. No hay armonía entre ellas. Entonces, eh, eso afecta al ser humano, naturalmente, porque en el ser humano están todas esas expresiones al mismo tiempo. Además de haber un aspecto concreto, todos tenemos esa posibilidad, por ejemplo, de razonar, pero también tenemos la capacidad de sentir. Entonces, si aquellas eh, líneas de investigación, como es la ciencia misma y como es la religión, que son vías de investigación, de desarrollo, pero no están armonizadas, pues no ayudan a que el ser mismo tenga armonía. Eh, Habrá dificultad en la persona entre lo que la razón dice y lo que la intuición puede dictar. Entonces, ello no permite la realización, eso no permite el desarrollo de los seres. Entonces, la síntesis del saber viene a expresarse en una forma, en una ciencia para el desarrollo del hombre. Y así nos lo expresa el doctor de la Ferrier, la síntesis del saber para la reeducación de la humanidad, ¿sí? Y la autorrealización, por lo tanto. El emblema de la institución fundada por el doctor Serge Reynaud de la Ferrier nos expresa esa idea. Estos cuatro brazos de la cruz, que no es propiedad de nadie, la cruz es una manifestación natural, pero también representan precisamente esas dos polos, ¿verdad? Lo activo, lo pasivo, la razón y el sentimiento, y entonces la ciencia y la religión, la ciencia, la filosofía, el arte, la didáctica, que son vías, ¿verdad?, de desarrollo para la humanidad. Pero entonces es necesario, como nos lo expresa este emblema, que ellas estén en armonía y que confluyan hacia la búsqueda, esa copa que está en el centro representa precisamente esa verdad que nosotros necesitamos desarrollar, buscar a través de la razón, pero también a través de eh, la intuición, del trabajo interior, ¿sí? El estudio y el aspecto del desarrollo interior, ¿sí? Eh, con todas las manifestaciones que nosotros podemos ver o
tal vez idear o mencionar, pero son esas dos formas. La forma activa de investigación, representada por la ciencia, y la forma pasiva, el sentimiento, la búsqueda a través del sentimiento, la búsqueda de la verdad también, ¿verdad? Como una tesis y una antítesis para realizar entonces la síntesis. Pero con solo una vía, cualquiera de las dos, difícilmente llegamos a una comprensión más elevada. Igual que para hacer la luz necesitamos las dos polaridades. Entonces, es tiempo ya de que la ciencia y la religión, que la razón y el sentimiento se unan, que avancen cada una en su propio sendero, en su propia metodología, pero que se unan, que los avances de una fortalecen a la otra, ¿verdad? Y este símbolo lo encontramos en todo el mundo. Aquel símbolo de las serpientes, por ejemplo, eh, la vara de Esculapio, que representa ahora la medicina, ¿verdad? Esas dos serpientes que se entrelazan hasta un punto superior, ¿verdad? Representan esa búsqueda entre el aspecto práctico, lógico, razonable y la búsqueda interna de la sensibilidad, el mundo objetivo, el conocimiento de lo objetivo y el conocimiento del mundo subjetivo, del mundo interno, de lo visible y de lo que no es visible, pero que ello no implica que no exista. No es visible para los ojos materiales, pero nadie puede negar su realidad interior. Entonces, es ese mundo interno, eh, por ejemplo, en nuestro mundo actual está sumamente descuidado, sumamente olvidado. Se nos dan herramientas concretas para defendernos en el mundo concreto, material, para tener éxito en el mundo material, pero las herramientas necesarias para tener éxito con mi mundo interno, con ese mundo subjetivo, invisible, no son dadas suficientemente. Y de allí que gran parte de la humanidad eh, tenemos dificultades con nuestro mundo interior, con nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, porque no hay el trabajo, las herramientas, no nos son transmitidas. Además, el conocimiento de ese ser no tangible, que no podemos tocar, pero que somos, que lo somos. Y que entonces, al trabajar en ello, logramos naturalmente, así como investigando la naturaleza, se han logrado tantos descubrimientos, el trabajo de investigación interno también nos va a llevar a grandes descubrimientos, como nos lo dicen todos los grandes seres. Entonces, la unión, la síntesis del saber, las vías razonantes y las vías intuitivas, pero que se deben desarrollar en cada ser, en cada persona. Naturalmente, el ser humano, pues, es una creación o una manifestación de la naturaleza, pues, especial, diferente, ¿verdad? Que se nos ha dado cualidades especiales que nos ponen en ventaja frente a las demás especies en nuestro planeta. Eh,
Y es precisamente ese desarrollo cerebral que nos permite esa actividad, el pensar, el analizar, el investigar con mucha más eficacia y reflexionar, y todos los aspectos que nosotros sabemos están en nuestra capacidad mental pensante y que nos hace diferentes de los animales, ¿verdad? Eso es una gran herramienta que tanto nos sirve para la investigación del mundo objetivo, del mundo concreto, pero también para el mundo interior y también para el mundo subjetivo. Eh, Aunque en nuestra civilización actual, en nuestra cultura actual, tenemos, como mencionamos, esa educación, esa tendencia, esa es una formación que se nos da a tomar la realidad concreta, la realidad objetiva del mundo, de la naturaleza y de nosotros mismos como lo más importante. Y muchas veces se llega a negar la existencia de lo que no se toca, de lo que no se ve, etcétera, ¿sí? Y nos hemos enfocado mucho más a la investigación de lo concreto. Y eso en todos los campos, tanto en la naturaleza, hacia el universo, como sobre nosotros mismos, ¿sí? Hay esa tendencia social, por ejemplo, de querer resolver las cuestiones materiales, las cuestiones económicas, eh, y en ello fundamentar la estabilidad, la paz, la felicidad de los seres y la armonía de la sociedad. Pero vemos que no es así, no se desarrolla de esa manera la sociedad. A pesar de tener mm, pues muchos logros materiales y cada vez más comodidad, pero la gente, la mayor parte de la humanidad sufre, tiene inestabilidad, no se siente bien de una forma o de otra. Físicamente se enferma bastante, internamente, mentalmente, sufre también bastante. Entonces, nuestra capacidad de observar, de investigar, de analizar esa naturaleza curiosa que nos da eh, la creación misma, ¿sí? Y que es natural, o sea, no se puede detener la curiosidad, es algo mm, incesante que nos ha llevado, bueno, a vencer todos los obstáculos para encontrar qué hay más allá de, desgraciadamente lo hemos enfocado mucho a el aspecto concreto, ¿sí? A buscar, a descubrir, a conocer el mundo objetivo, olvidando, dejando de lado el mundo subjetivo. Esa curiosidad que nos impulsa, pues, a, a buscar, a descubrir, y que es algo que no podemos nosotros detener. A veces, a pesar de que en la investigación, en las investigaciones, no tenemos los resultados más felices, a veces críticos realmente, se cometen errores al buscar, al investigar, pero mm, pasado un poco de tiempo, se vuelve a buscar, se vuelve a ver por qué son las cosas de tal manera, etcétera.
y se aprende con los errores naturalmente, ¿sí? Y es algo que está dentro de la naturaleza humana, ¿sí? Al parecer, el Creador nos ha hecho para la investigación, nos ha dado una curiosidad eh, especialísima, ¿sí? Nata, natural, y que es difícilmente acallable, no la podemos detener. Y naturalmente, eso nos lleva al conocimiento, y de una forma o de otra nos lleva al conocimiento. Y el que tiene conocimiento puede resolver. El que tiene conocimiento tiene poder en la forma en que lo aplique la investigación y los resultados, allí pues tendremos poder. Así el ser humano ha construido a través de su historia grandes maravillas, la civilización, todo ello es a través de esa búsqueda de saber, de esa búsqueda de saber, ¿sí? Hazañas asombrosas que la humanidad va logrando a través de la puesta en práctica de sus capacidades de búsqueda, de investigación, de estudio, de observación, de reflexión, ¿sí? Realmente hechos asombrosos, eh, aunque naturalmente, y no por palabras nuestras, sino de tantos verdaderos sabios que dicen, todo es maravilloso, pero desgraciadamente, cuando volteamos a ver al ser humano, hay la situación es diferente. Allí encontramos dificultades, allí encontramos sufrimiento, enfermedad, ¿sí? Eh, Precisamente por ese hecho de que es más fácil el trabajo de búsqueda en el mundo concreto, porque el mundo subjetivo es más complicado, muy complicado, ¿sí? Y eso lo dicen pues los investigadores. Por ejemplo, un psicólogo eh, nos expresa que ante un hecho, por ejemplo, una vivencia crítica de un grupo de personas que viajaban en un avión, que estuvieron a punto de fallecer y que el piloto los salva y todos están a salvo, pero claro, es una situación bastante difícil verse frente a la muerte ya así tan cerca. Entonces, eh, es un aspecto, un shock, para todos es un shock, pero las reacciones son muy diferentes, sumamente diferentes. Para unos fue un impulso, para otros fue un trauma que los trastornó durante mucho tiempo, etcétera. Formas muy diferentes de asimilar las cosas, ¿sí? Ese mundo interior es muy diferente, no es como lo que nosotros pudiéramos decir. Si a todos les aplicamos una pastilla para dormir, pues la mayor parte, un porcentaje muy alto, va a tener el efecto del aumento del sueño. Pero en el mundo interior es muy diferente. Y es un mundo que requiere herramientas propias, actividades propias, y que desde hace tiempo, cuando menos hace unos 300 años, que la ciencia occidental se ha enfocado de una forma eh, muy insistente
sobre el mundo concreto y muchas veces declarando lo que no se ve, lo que no se toca como inexistente. Y aquellos que lo buscan como, pues a veces como ilusos, los que buscan esa realidad interior. Entonces, en nuestra época, en la cual la humanidad se está enfrentando a crisis muy grandes y que como en una forma general podemos decir como un denominador, eh, la problemática está dentro del ser, está en el hombre, está dentro del ser humano. Hay grandes avances materiales, pero la humanidad eh, está enferma, la humanidad sufre, la humanidad pelea, la humanidad destruye, etcétera. Entonces, esto hace decir, por ejemplo, a Alexis Carrel, que esas ciencias de la materia inerte, como él las llama, la física, la mecánica, etcétera, son incapaces de darle al individuo la inteligencia, la moral, el equilibrio nervioso, la seguridad y la paz. Hacen maravillas en el mundo concreto, están hechas para el mundo concreto, pero son incapaces en el mundo interior. Y como nos hemos enfocado grandemente en esas ciencias de la materia inerte, entonces el otro mundo, el mundo subjetivo, está eh, en gran parte no desarrollado, está desarmado, está oscuro, no hay luz, no hay investigación en la mayoría. ¿Sí? Así, el hombre, nos dice un filósofo, toma su lugar en el universo. Estamos aquí, pues, en la vida, todos y cada uno. Y más de alguna vez nos preguntamos el porqué de nuestra existencia. Una pregunta que las ciencias no pueden contestar. Aquellas frases de la antigüedad que resumían la sabiduría completa. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde es que voy? Es, siempre han tenido y tienen vigencia y tendrán vigencia. Como en cualquier aspecto, digamos, en cualquier situación, trabajo, hasta un juego. Si nosotros queremos ser exitosos, tenemos que saber la estructura del juego, las reglas del juego. Entonces, eh, ya en el aspecto subjetivo, existencial, nos preguntamos cada uno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Sí? Y las ciencias no nos pueden dar la respuesta. Las ciencias del mundo concreto. Necesitamos trabajar en eh, esa otra área que en otros tiempos no era tan descuidada. Había un trabajo paralelo, tanto para el desarrollo de la razón, de la inteligencia, como también para la investigación y el conocimiento de el mundo interior. El pensador de Rodin, ¿sí? Más de alguna vez, cada uno de nosotros, como si hubiésemos estado allí,
sentados, siendo esa representación, queriendo saber por qué, o como a veces lo decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿De qué se trata esto? Todas esas respuestas también las tenemos que encontrar. Y nos dice un autor, un filósofo moderno, cuando buscamos el objeto mismo, ese es el trabajo de la ciencia. O sea, el científico no se involucra, digamos, con su investigación. Él investiga para buscar una definición, una fórmula, etcétera. Pero su ser está aparte. Y el filósofo no. O dentro de la actividad de la filosofía, o sea, porque no se trata de que solo los que tienen el título pueden realizar esta actividad, sino que nosotros nos colocamos en el plano de la filosofía, de la búsqueda de la sabiduría, cuando a través del objeto miramos al ser, o a través de un conocimiento miramos al ser. Y eso es lo que nos va a permitir un avance, una trascendencia, o sea, ir más allá de la situación en la cual nosotros estamos, eh, el plano en el que nosotros nos movemos y vivimos. Si nosotros, a través del análisis, a través de la búsqueda, encontramos algo y entonces lo enfocamos a nosotros mismos, eso es susceptible de producir un avance si hay una aplicación correcta de ese nuevo elemento. Cualquier cosa nos sirve de ejemplo. Si yo escucho por ahí que eh, tal alimento, tal fruta es sumamente útil para controlar determinada eh, enfermedad. Ah, mira, yo tengo ese problema. Entonces, si yo lo dejo como un conocimiento solamente, no, no voy a ser susceptible de un desarrollo. Pero si yo tomo el objeto y lo comparo conmigo, si me dicen esto ayuda a aliviar tal cosa, entonces yo volteo hacia el ser. Ah, yo tengo ese problema. Entonces lo aplico. Un esfuerzo de voluntad, un esfuerzo de ordenamiento. Lo aplico y alcanzo a librarme de aquella manifestación, de aquel problema. Me voy librando de él. Paso de ese plano en el que me encontraba a un plano superior, en donde me quedo librado, liberado de aquella situación. Entonces me permite avanzar, trascender. ¿Sí? La ciencia solamente investiga por el objeto mismo, pero la filosofía trata de, a través de la investigación, enfocarse en el ser para su desarrollo, para su descubrimiento, lo cual es lo que nos va a permitir como seres avanzar, como seres humanos avanzar, progresar, liberarnos, trascender. Entonces, eh, tenemos allí una forma de unir esos dos aspectos, la investigación, el razonamiento, la observación, pero si lo uno, lo unifico al trabajo filosófico y enfoco el ser frente a esa luz de ese conocimiento, entonces esa luz, ese logro va a ayudar a que el ser
pueda desarrollarse, pueda avanzar en cualquier aspecto. La unión de los dos aspectos. Nos dice el doctor de la Ferrier, el estudio del hombre en su totalidad, en su totalidad. Para poder obtener una síntesis del saber, necesitamos estudiar la totalidad. Ese estudio del hombre en su totalidad no puede excluir nada que pueda traer una luz sobre la conducta en la vida. ¿Sí? Nada. La ciencia no toma en cuenta muchas cosas, a veces se burla de aspectos de la espiritualidad o de otros sentidos, eh, de la búsqueda subjetiva. La ciencia no lo toma en cuenta. Y también hay momentos en que el trabajo filosófico o el trabajo espiritual no toman en cuenta la investigación, el trabajo científico, no toman en cuenta la razón. Entonces, tanto una como la otra se necesitan. Un solo polo no puede dar la luz, no, ambos unidos son los que darán la luz. ¿Sí? Entonces, nada puede ser olvidado, dejado a un lado para el desarrollo del ser humano. Todo debe ser tomado en cuenta. El ser humano que tiene tantas potencialidades, tanta grandeza, pero que es necesario una, una sabiduría para poder ayudar a que toda esa grandeza pueda expresarse. Nos dice también, el hombre no tiene solo actividades fisiológicas e intelectuales que lo diferencian del animal, o sea, capacidad cerebral o actividades fisiológicas propias, sino que también tiene sentido moral, sentido espiritual y más allá, la actividad mística, que son realidades. La ciencia se rehúsa a estudiar, por ejemplo, a los místicos, ¿sí? Pero son una realidad innegable, que además son un foco de luz, siempre lo han sido, un foco de luz para la humanidad. Entonces, son parte de la realidad. Como lo decía, le, alguna vez leíamos de que cuando este autor, Alexis Carrel, tuvo una experiencia con una paciente, ¿sí? Que tenía un problema muy serio de la columna vertebral, que le producía mucho sufrimiento y cada vez un decaimiento físico mayor, que la tenía en peligro de muerte. Y que entonces, pues él la atendía, como médico, la buscaba ayudarle. Y un poco de tiempo después, volvió a su consultorio, la vuelve a ver sana, la ve sana. Y entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y que había ido a los manantiales de Lourdes, o sea, con una devoción eh, pues especialísima, y había regresado y se había sanado.
Entonces él se lo presenta a sus colegas, ¿sí? Y entonces los colegas, la mayor parte se ríen, se burlan, y él dice, es que yo simplemente les traigo un problema científico que debemos investigar. Es parte de la realidad, se debe investigar, pero eso le sirvió para ser despedido, ¿sí? Le sirvió para ser despedido de aquel universidad. Entonces, son aspectos que son una realidad, como la realidad que nosotros todos llevamos también dentro. No la podemos negar, aunque no se vea. Es una realidad y tenemos que saber cómo hacer que esa realidad interior se llene de luz, se llene de paz, de sabiduría, se ilumine. Jung, ese maravilloso psicólogo, un verdadero sabio, él expresa bien que lo psíquico no es menos real que lo físico. O sea, es un mundo verdadero y que es un mundo con sus propias leyes, con su estructura propia y que posee un sentido particular de expresión. O sea, es una realidad, es una realidad. Nadie puede decir que su mundo interior no es verdad, ¿sí? Y el hecho de que nos enfoquemos y nos distraigamos en lo material no quiere decir que el mundo interno deje de existir. Lo único que quiere decir es de que nos empeñamos en descuidarlo y que cada vez posiblemente va a estar peor porque lo descuidamos. Pero los grandes seres nos dicen siempre que también tenemos que atender ese mundo interior. Así pues, el maestre nos dice que nuestra forma de actuar, de obrar, aunque sea muy sincera, puede ser un obstáculo a la evolución natural. Hace falta emprender un estudio serio para saber. O sea, no es suficiente tener buena voluntad, ¿sí? Como muchas veces mm, nos llevamos por ejemplo, los padres, nos llevamos tristes sorpresas de que con gran cariño hacemos cosas por los niños, les traemos regalos, juguetes, dulces, y posteriormente nos damos cuenta que les hemos hecho daño, porque los hemos habituado a algo, los hemos eh, dañado, ya sea física o psicológicamente. Entonces, no es suficiente la buena voluntad, hace falta el saber, hace falta el saber. Y de esa manera, el doctor de la Ferrier nos dice, pues, que el mundo no requiere solamente una creencia. El mundo está lleno de personas que tienen una sincera creencia en la divinidad, en lo divino, pero vemos que tienen muchos padecimientos porque su forma de vida no se adapta a la naturaleza propia de la vida misma. Sin quererlo, eh, se agrede nuestra propia naturaleza y agredimos a los demás, ¿verdad? Entonces, no hace falta solamente una creencia, sino hace falta un método, hace falta el saber, porque la vida, pues, para que pueda desarrollarse y florecer,
pues nos exige que la respetemos, ¿sí? Que procedamos en armonía con nuestra propia estructura, y no nada más la estructura externa, sino la estructura interior, ¿sí? No solo externamente, sino también nuestra estructura interior. Y por ello es necesario el saber. Por eso es necesario el saber. Conocer profunda, plenamente la naturaleza del ser. Conocer la razón de su existencia. Para entonces poder orientar su sendero. Para que esa naturaleza pueda encontrar el éxito, pueda cumplir el objetivo para el cual se encuentran aquí en este momento y lugar. ¿Sí? O sea, la naturaleza tiene su estructura y nos damos cuenta que no nada más la naturaleza material y física tiene una estructura, sino que la naturaleza que es invisible para nosotros, ¿sí? El mundo interior, también tiene una estructura. La mente tiene una estructura. El mundo psíquico tiene una estructura. El mundo espiritual tiene una estructura y todo tiene leyes. Todo tiene leyes. Y que si nosotros no desarrollamos nuestra vida de acuerdo a ellas, entonces, pues se generan dificultades. Se generan dificultades. Un razonamiento muy sencillo, pero contundente y profundamente verdadero. Y nos dice también, por ello, nadie debe ignorar las necesidades más profundas y sutiles de nuestra propia naturaleza. O sea, el conocimiento de nuestra naturaleza, el conocimiento de nosotros mismos es indispensable. Es una herramienta indispensable para que nosotros podamos vivir sin convertirnos en enemigo de nosotros mismos. Y eso nos lo trae esa síntesis del conocimiento, que incluye todas las ciencias, ¿verdad? Pero también esos métodos sublimes para el desarrollo interior. Así pues nos dice el maestre de la Ferrier que es necesario que se le proporcione a la humanidad los elementos reales, más allá de una bonita fraseología, de grandes discursos o de conferencias y decretos y firmas, sino herramientas verdaderas para construir su propio ser, ¿sí? Reconstruir el mundo de cada individuo de acuerdo a su verdadera naturaleza, ¿sí? Darle así al mundo, a cada individuo, un modus vivendi, o sea, una ciencia de saber vivir que esté en armonía con su propia naturaleza, con su naturaleza. No es necesario que nosotros abundemos en este sentido. El hecho que vivimos cotidianamente, que nos damos cuenta que nuestra forma de vida actual es continuamente un atentado contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestra felicidad, en diversos aspectos, tanto la vida física, la vida cotidiana de la civilización, como también las formas ideológicas,
en que se conduce nuestros pensamientos, que nos conducen luego, nos dirigen hacia la competencia, hacia la violencia, hacia la inestabilidad. Es necesario traerle al mundo una ciencia del hombre, la ciencia del hombre, la ciencia para que el ser humano pueda brillar, florecer, iluminarse. Y es pues lo que nos dice el maestre, hacia ello invito al mundo para preparar de una manera positiva a la humanidad del mañana. Es la invitación después de esa labor titánica del maestre, nos trae ese fruto, esa invitación para que la humanidad del futuro tenga un destino más equilibrado y más en armonía con la misión verdadera del hombre. Muy bien. Bueno, eh, dejamos espacio para comentarios, para preguntas, si las hay por allí, entre nuestros amables videntes y escuchas. Si tienen algún comentario, lo escuchamos con atención. ¿Alguna pregunta? Claro que sí, gurú. Sí, señor. Muchas gracias, Gurú Coronado, por sus valiosas enseñanzas que contribuyen de manera importantísima en nuestro avance este camino de la autorrealización. Muy bien, vamos con la primera pregunta que dice así. Muy bien, Gurú. Primera pregunta dice, muchas veces nos presentan que el despertar de la conciencia o iluminación es algo grandioso, de gran dicha y felicidad. Sin embargo, parece ser que implica grandes desapegos y hasta fuertes experiencias en la vida para realizar ese despertar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, 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 eso es lógico y es natural. Si nosotros tenemos fundamentada nuestra estabilidad, basándonos también en un mundo que es cambiante, eso también nos produce vicisitudes continuas. Si yo me siento feliz porque tengo algo que puede ser muy maravilloso o se me parece maravilloso, pero como es parte de la naturaleza misma de las cosas, el que desaparecen, en que cambian, en que no permanecen, entonces eso me va a traer vicisitudes. En algún momento yo escucho, yo o alcanzo a percibir que si me dirijo mi atención hacia algo que está dentro de mí, ¿sí? Y que es más estable, es más permanente, y que no dependa yo de las cosas o de las situaciones. Entonces, trabajo en ello, pero para que sea efectivo, yo necesito desapegarme de aquello del mundo material. Y eso puede significar naturalmente sufrimiento, dificultades, ¿sí? Lógicamente. Pero es el camino que nos señalan todos los sabios, toda la historia. Lo podemos mencionar, bueno, de muchos de los maestros de la humanidad. Todos nos recomiendan eso, buscar en el mundo no visible la fuerza, así como nosotros mismos estamos sostenidos por algo que no podemos definir,
tenemos vida, pero no podemos definir la vida. No sabemos qué es la vida en sí. Entonces, los sabios nos invitan a que caminemos ese sendero, pero que requiere naturalmente que dejemos de prestar tanta atención a lo que es perecedero, que no es trascendente. Y esos esfuerzos, pues, nos cuestan a veces mucho trabajo. ¿Sí? Gracias, Guru. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre conocimiento y sabiduría? Oh, sí, sí, claro que sí. Sí, el conocimiento, bueno, es memorizar cosas, ¿sí? Y que pues ya no es ni siquiera muy rentable porque las computadoras tienen ya más capacidad de memoria que nosotros, ¿sí? Eh, Conocer algo, memorizarlo, observarlo, etcétera. Pero la sabiduría está en saber aplicar, saber usar aquello de una forma verdaderamente inteligente para la vida, para la felicidad, para la salud, verdaderamente inteligente, ¿sí? Ser sabios es saber usar, saber aprovechar de forma verdaderamente inteligente. Eh, el maestro, por ejemplo, alguna vez nos decía que era diferente el astuto al inteligente. El astuto es, por ejemplo, el ladrón, pero el inteligente ve más allá, se da cuenta de que aquello que puede hacer va a tener consecuencias para él y para otros. Entonces, eso lo invita y lo obliga a actuar de una manera diferente. ¿Sí? Gracias. Guru, ¿pudiera ampliarnos un poquito más el término Adón? ¿El término qué, perdón? ¿Adón? ¿El astuto es el Adón? Ajá, no, perdón. Poníamos un ejemplo, ¿sí? De un ladrón, Ah, ladrón. Ah, ladrón, disculpe, me entendí Adón. Dije, bueno, sí, voy a aprender algo más. el Gracias, Guru. micrófono. Sí, el ladrón es astuto, porque Sí, nada más ve la utilidad a corto plazo, ¿sí? De obtener algo sin ver más allá las consecuencias. Pero una persona con un grado de inteligencia mayor ve tal como lo dice la palabra inteligencia, intus legere, ve adentro, lee adentro, ¿sí? Entonces se da cuenta más profundamente y eso lo hace diferente del astuto, del ladrón. Muy gracias. bien. Gracias, Guru. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Sí, Los seres que realizan una misión trascendente para ayudar a la humanidad vienen a este mundo de manera predeterminada. pues podemos, introduciéndonos un poco en ese mundo, en ese campo, las enseñanzas de los maestros nos dicen que es así, ¿sí? Se viene a cumplir una labor determinada y todos estamos en la misma situación, tanto los grandes seres como los que no. Los grandes seres pues vienen a ayudar a la humanidad con su vida, con su sacrificio, con su sabiduría. Eh, los que no tenemos esa condición, venimos también a continuar nuestro proceso de aprendizaje, de autorrealización.
Entonces venimos a vivir experiencias que no son necesarias, ¿sí? Y que están ya enfocadas, o sea, están enfocadas en nuestro propio proyecto de vida, hablando metafísicamente. El maestre de la Ferrier, él a ese respecto pone un ejemplo, que es como un soldado que se va de permiso, pero él sabe que en tal fecha y en tal lugar tendrá que volver a incorporarse a seguir cumpliendo su labor, ¿sí? Entonces, todos venimos de una forma precisa para el cumplimiento de determinado aspecto que nos va a proporcionar un paso, un avance en nuestra evolución. Y hay grandes seres que pues vienen como una bendición para la humanidad y que nos ponen la muestra de cómo debe recorrerse el sendero de la vida. Gracias. Muy clara la respuesta, Guru. Gracias. Siguiente pregunta. Cuando se realiza la síntesis, desaparecen la tesis y la antítesis como tales, es decir, ya no percibimos lo objetivo y lo subjetivo como antagónicos, ya que percibimos la unidad. Sí, sí, podemos asumirlo de esa manera. Eh, de un aspecto objetivo, la antítesis no tiene que ser antagónica, sino es simplemente otro punto de vista, ¿sí? Otro punto de vista. En cualquier aspecto de la vida, nosotros lo podemos y lo debemos aplicar. El doctor de la Ferrier, él nos dice que así deberemos de enfrentar todos los problemas con ese proceso: tesis, antítesis, síntesis, para que al ponerlo en práctica nos traen la experiencia, la sabiduría, la matesis. Entonces, la tesis es un punto de vista, vamos a decir, el punto de vista razonable. La antítesis es otro punto de vista, vamos a decir, sensible. De ambos tomamos los unimos y tomamos pues una decisión, ¿sí? La ponemos en práctica y entonces viene la experiencia, la matesis vendría a ser. Am, pero sí, el plano de la síntesis es un plano superior en el cual se unen los dos aspectos, ¿sí? Se unen los dos. Muy bien. Siguiente pregunta. Al alcanzar la autorrealización, el conocimiento ya no es necesario, ya que solo sé que nada sé. Ya. Bien, tal vez primero analicemos eh, la palabra realización, que es muy útil tomarla en su significado del idioma inglés, ¿sí? Es un verbo que traducido al español, de forma que pues, no lo imaginamos, pero quiere decir darse cuenta, realizar. En inglés, to realize es darse cuenta. Aquí en español, pues realizar es hacer algo, lograr algo, ¿sí? Pero en inglés tiene una relación más directa con su origen antiguo, etimológico, y con su significado iniciático, ¿verdad? Realizar quiere decir comprender una verdad por expansión de conciencia, ¿sí? Por expansión de conciencia.
que nos cuesta trabajo en las definiciones luego darles todo su sentido, pero vamos a tomarlo en su significado del inglés, ¿sí? Es darse cuenta, ¿sí? Darse cuenta. Entonces, cuando decimos autorrealización, ¿sí? Auto se aplica a sí mismo, realizar, darse cuenta. Entonces es darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de su propio ser, de su verdadero ser, ¿sí? Darse cuenta de su verdadero ser. Ese es el significado de autorrealización. Y claro, nosotros lo aplicamos a veces que tenemos un triunfo profesional y ya decimos, me siento realizado, etcétera, ¿no? Pero realizar quiere decir comprender una verdad por expansión de conciencia. Y entonces la autorrealización es darse cuenta, comprender la verdad de su propio ser. ¿Quién eres? En verdad, ¿quién eres? Esa es la autorrealización. Y entonces es la verdad, es la verdad. Mientras tanto, nosotros estamos en ese juego de que yo me llamo así y vivo en tal parte y estudié esto y soy, me gusta el fútbol y soy muy alegre. Estamos enfocados e identificados a algo que no es la realidad del ser, no es la realidad del ser. Y entonces, eso naturalmente le trae a la vida dificultades. ¿Sí? Porque si yo estoy identificado, por ejemplo, ya no puedo decir soy, pero vamos a suponer una persona que es joven, es fuerte, es bello, es bueno, tiene muchas capacidades, etcétera. Está identificado a esa situación, ¿sí? Pero no es su verdadero ser, porque si fuera la verdad, no pasaría. Pero pasan unos años y esa persona cambió, ya no es tan fuerte, ya tiene enfermedades, ya posiblemente la alegría ya no la manifiesta tan frecuentemente, etcétera. Entonces, no es esa la verdad, no es esa la verdad, ¿sí? En cambio, la autorrealización se refiere a el conocimiento del ser verdadero, aquello que sostiene a la parte externa, a la parte externa del ser, aquello que sostiene a eso. Ese es el ser verdadero. ¿Sí? Y eso es lo que debemos llamar autorrealización. Cuando llegamos a la conciencia, a descubrir ese ser. Mm. Bueno, qué gran respuesta, Guru, para reflexionar muchísimo sobre este aspecto. Eh, bueno, la siguiente pregunta, entendería yo que ya está contestada con lo que usted nos acaba de decir, Guru, porque dice, ¿cómo podemos comprender el término realizar en tanto que no hemos realizado? Sí, estamos en camino de, todos estamos en camino de. Y naturalmente se usa el término realizar para las diferentes fases de la vida, del camino, ¿verdad? Por ejemplo, mm, realizar el sentimiento de amistad, realizar la bondad, comprender esos pasos, esos aspectos, ¿sí?
pero nuestra autorrealización, bueno, eso es el verdadero trabajo para el cual nosotros estamos aquí. Aunque somos todos diferentes externamente, todos tenemos ese mismo trabajo, nuestra autorrealización, descubrir el verdadero ser. Así es, Gurú. Vamos con otra pregunta. ¿El ajustar nuestra conducta conforme a las leyes naturales es ya una realización o no necesariamente? Claro, claro, si lo hacemos eh, con conciencia, con respeto, con, decía el maestro, con verdadero elevación de espíritu, o sea, ajustar, respetar esta naturaleza que me es permitida para poder vivir y conocer y experimentar, respetarla. Eso es ya una realización, eso es ya una realización, naturalmente. ¿Sí? El alcanzar ese estado de no violencia, por ejemplo, no violentar nuestra propia naturaleza, respetarla, eh, porque es un don, es un regalo. Dicen popularmente, es un préstamo, pero de la manera que sea, tenemos nosotros que agradecerlo, tenemos que respetarlo, cuidarlo, ¿sí? Entonces, el hacerlo es ya un estado mental, un estado de alma verdaderamente elevado. Lo mismo con nuestra relación con los animales, con las demás personas, con toda la creación. El respetarlo, el venerarlo, porque todo ello pues nos sirve, nos da, nos permite. Entonces, el tener un verdadero sentido de respeto a todo lo que nos rodea es un elevado estado de realización. Sí, Gracias, Gurú. Vamos a ir con las dos últimas preguntas. sí. O sea, sí. Después de la autorrealización, ¿viene algo más? Sí, naturalmente. Si nosotros recordamos aquella frase que se repetía en los templos del Egipto, cuando se le preguntaban aspectos a los discípulos. Entonces, el que sabe resuelve. Entonces, cuando se llega a esa plena autorrealización, entonces eso implica posibilidades que no teníamos, posibilidades de ya no de vida, sino de existencia, que estando simplemente en la vida, con todas sus situaciones que conocemos, pues no tenemos acceso. Pero cuando ya estamos unidos, la conciencia, o sea, hay conocimiento, la conciencia se ha unido al ser verdadero, aquello que sostiene esta parte externa, ¿sí? Entonces, se descubren muchas posibilidades, muchas otras posibilidades, naturalmente, ¿sí? El doctor de la Ferrier, por ejemplo, nos dice que nosotros estamos evolucionando en un plano que en algunas escuelas se le llama el plano sublunar. Pero cuando alcanzamos esa autorrealización, tendremos acceso al plano del empirio, ¿sí? Que es un plano superior entre el sol y otros soles, ¿sí? O sea, otras posibilidades. Si nosotros
cuando menos imaginamos la potencia, la sabiduría, las posibilidades de ese algo que está allí dentrito y que hace que esta multitud de materia, de átomos, de moléculas, y que se están renovando continuamente, ¿sí? En el ser humano pasan durante toda su vida, de una vida normal, pasan millones de litros de agua, por ejemplo. Y ese algo que está dentro tiene la capacidad suficiente para administrar y mantener en orden todos esos elementos y transformar lo mineral en orgánico. Si nosotros pensamos un poquito en esa gran sabiduría, esa gran capacidad de aquello que está en cada uno, entonces, bueno, cuando seamos conscientes de esas posibilidades, de ese poder, de esa potencia, imagínense las posibilidades que tendremos. Ahorita no somos conscientes de ello. Tenemos acceso a la vida, pero no somos conscientes de ello. ¿Sí? Pero cuando ya la conciencia se ha unido a esa fuerza superior, esa fuerza divina, entonces naturalmente se descubre, bueno, muchas puertas, muchas posibilidades, que por lo pronto dejémoslo para el trabajo de la imaginación. Así es, sí, gurú. La última pregunta. Para quienes se acercan por primera vez a este conocimiento, especialmente a las obras del fundador, ¿por cuáles recomienda empezar? Ya. Bueno, am, todas las obras del maestre son buenas, son maravillosas. Podemos comenzar, eh, por ejemplo, con lo que escribió primero, que fue el primero de los grandes mensajes. Luego el segundo, el tercero, el libro blanco, son de los libros que él escribió primero para dirigirse a la humanidad, ¿sí? Son de los primeros. Pero que además nos acerquemos a la fundación para que podamos practicar, para que podamos vivir, porque como decíamos al principio, ese trabajo del doctor de la Ferrier por realizar la síntesis del conocimiento ancestral, contemporáneo, del Oriente, del Occidente, la síntesis del conocimiento, es para aplicarlo en una ciencia de vivir que se nos comparte en los centros de la fundación del doctor de la Ferrier, ¿sí? Y entonces ahí podemos nosotros empezar de forma práctica a aplicar esa síntesis de la sabiduría para el beneficio de nuestra propia vida, ¿sí? Porque de nada nos serviría la sabiduría si no la podemos aplicar para mejorar nuestra vida, ¿sí? Entonces, la invitación para que sí, naturalmente, leamos, estudiemos sus obras, pero también que nos acerquemos a la fundación para que allí podamos practicar, ¿sí? Ser orientados para la práctica de esa ciencia del hombre, que debe conducirlo a su plenitud física e interior, ¿sí? Sí, Gracias, muchas gurú. gracias. Muchísimas gracias, gurú. Ya estamos llegando al final de estas maravillosas enseñanzas que nos ha traído el Gurú Coronado. Y bueno, debo decir que a mí todas me llegaron muchísimo todo lo que hemos visto en este tiempo aquí en estudio. Y me gustaría resaltar una que yo creo que todos lo sabemos, pero no tomamos la conciencia y es tan importante,
Y discúlpeme, voy a repetir, tratar de repetir las palabras que usted dijo, Gurú, algo así como que nuestra vida diaria es un atentado contra nuestra propia vida. Atentamos contra nuestra salud, estamos siempre compitiendo, estamos en la búsqueda del éxito, de la fama, de la belleza. Es, es Sí, realmente para reflexionar y pues es muy importante, o sea, tener en cuenta pues todas las enseñanzas, pero este punto es cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Cómo estamos sí, viviendo el día a día. sí, por eso esa frase del maestre nos pareció importante. Aún la más sincera de nuestras formas de actuar puede ser un obstáculo para nuestra vida. Entonces, por eso hace falta saber, la síntesis del saber. Hace falta saber. No podemos ir por la vida despreocupados, porque la vida nos va a dar sorpresas, porque no hacemos las cosas convenientemente. Entonces, tenemos que ocuparnos en saber, ¿sí? Y ese logro maravilloso de la síntesis del saber, eh, especialmente de la naturaleza del ser, para que podamos hacer una vida productiva y feliz, ¿sí? Porque con toda la buena voluntad, pero atentamos continuamente contra nuestra vida y muchas veces de nuestros seres queridos Mm, y de la humanidad entera, ¿verdad? Necesitamos saber, necesitamos saber, ¿sí? A eso nos invita la última diapositiva, nos invita el doctor de la Ferrier, a eso nos invita para que la humanidad del futuro tenga una vida mejor, más apropiada con su propia naturaleza, por lo tanto más sana y feliz, y que se encamine al cumplimiento del destino, de la misión que tenemos aquí. ¿Cuál es? Bueno, pero si aprendemos, si nos preocupamos por saber, nos encaminamos a una vida más feliz, más sana, indudablemente. que así sea, Gurú. Y pues, Gurú, pues muchísimas gracias por su participación. Es realmente una bendición tenerlo aquí, que usted pues pueda organizar todo lo que usted entrega a la humanidad para dedicarnos un tiempito aquí. Muchísimas gracias, Gurú. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en estudio. Un abrazo para todos, un saludo fraternal desde el Ashram de Tarimoro en México y esperemos que esta síntesis del saber cada día esté más extendida en la humanidad. Que Muchísimas así. gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Gurú. Y gracias también a todos ustedes por su compañía. Y los invitamos para el próximo lunes, cuando tendremos el tema Luna llena de Acuario y su arquetipo psicológico con el profesor Pedro Ochoa. Y el siguiente lunes, es decir, el lunes 29 de enero, veremos nuevamente una perspectiva sobre el fundador de la institución y su obra con el doctor Arturo Álvarez. Los esperamos. Muchas gracias.